Hola jóvenes, hola, ¿cómo están? Espero que te encuentres muy bien. Hoy venimos con una nueva clase en un tema de biología. El objetivo de hoy es que entiendas un poco cómo funcionan los ecosistemas, que entendas cómo están organizados y también cómo son las dinámicas dentro de estos. Y unos conceptos que son muy importantes, sobre todo si te interesa mucho el tema de la ecología. Así que vamos a empezar. Pero primero déjame recordarte que le des like ahí al botón de abajo y que le des suscribir, que me sirve un montón y es gratis. Así que, sin más preámbulo, empecemos la clase de hoy. Para entender más o menos cómo funcionan nuestros ecosistemas, lo primero que hay que entender es que hay dos componentes principales. Todo lo que hay en el ecosistema lo podemos tirar en dos categorías, o lo que está vivo o lo que no está vivo. A esos dos conceptos los llamamos bióticos y abióticos. Los factores que son bióticos, como este osito de acá, o en general realmente cualquier animal o planta o organismo que esté vivo, es considerado un factor biótico. Pero también tenemos otros factores que no están vivos, no quiere decir que estén muertos, son los factores que no son objetos vivos. Esos factores pueden ser cosas como el viento, como los minerales en la tierra o incluso la luz. Y todos estos vamos a organizarlos de manera que puedan permitir la vida en estos ecosistemas. Claro, hay diferentes ecosistemas y la composición, los materiales que tengan van a darle sus propiedades muy particulares, ya sean los acuáticos o los que son de tierra o los que son de mucho calor como un desierto o los que son increíblemente fríos como lugares nevados o las tundras. Pero cada uno está basado en factores que son bióticos y abióticos. Ahora sí, vamos a empezar a hacer nuestra clasificación de cómo está ordenado un ecosistema genérico. Pero entonces, ¿cómo vamos a empezar? Vamos a ir con un amigo muy especial, mi T-Rex rosado, y con él vamos a partir de nuestro ecosistema ficticio que le he llamado el Jurassic Mau. Sí, por copyrights es Mau. Así que si están listos, vámonos. Ok, este va a ser nuestro Jurassic Mau. Claro, ahorita no hay nada porque lo que representa simplemente es el espacio. Pero en nuestro Jurassic Mau vamos a tener las diferentes capas de organización, empezando con nuestra especie, con Rex, nuestro dinosaurio rosado. La especie es la base de lo que va a conformar nuestro ecosistema. Una especie tiene muchos conflictos de definición, pero tal vez la más famosa y aceptada por la mayoría de los biólogos es que una especie es un conjunto de organismos que están tan emparentados entre ellos que son capaces de reproducirse y que sus crías también tengan descendencia. Por ejemplo, no es el caso de los burros y los caballos, que si se cruzan entre ellos pueden tener algo como la mula, pero la mula siempre es estéril. Entonces por eso los burros y los caballos no son la misma especie. Nuestro ecosistema va a partir siempre de organismos individuales que pertenecen a una especie. Entonces vamos a llamar a la especie de los dinos. Cuando tengo varios dinos juntos, lo que tengo es algo que llamamos una población de dinos. En este caso podría ser, no sé, una población de perritos o algo así, pero todos tienen que ser de la misma especie. Pero a veces pasa que introduzco un nuevo organismo, como mi oso. Entonces, ahora tengo a dino y tengo a oso. Ahora que tengo organismos que no son de la misma especie juntos, a esto se le llama una comunidad. Pero aquí incluso podemos empezar a pensar en los demás organismos. Hay muchos que nos vemos aquí con muchas bacterias que probablemente hay, pero también pensemos en los otros organismos que no son animales, pero están vivos, como los hongos o las plantas. Como las plantas. Entonces aquí lo que tenemos es una comunidad. Tu casa es una comunidad si tenés perros, si tenés alguna mascota ya son una comunidad, aunque siempre son una comunidad porque probablemente hay arañitas y hormigas o yo no sé, bacteria. Entonces cuando consideramos las diferentes especies que están ahí, tenemos una comunidad. Pasamos de una población de una misma especie a una comunidad que tiene diferentes especies. Pero hasta ahora solo hemos considerado factores que son bióticos, solo organismos vivos. Pero cuando introducimos un factor de algo abiótico, algo que no está vivo, entonces por fin llegamos a lo que llamamos ecosistema. Entonces cuando incluyo a este factor abiótico llamado luz, más probablemente el aire que necesitan respirar todos estos organismos, la tierra en donde están, los diferentes nutrientes que pueden sacar de ahí como minerales, entonces ahí ya podemos decir que este es mi ecosistema. Entonces si lo vemos en una pirámide, cuando veíamos solo a dino teníamos una especie. Cuando vemos de la familia de dinos podríamos hablar de la población de dinosaurios.
Luego, cuando incluimos los otros factores bióticos, construimos una comunidad. Cuando encontramos los factores abióticos, ya podemos llamar que este es nuestro ecosistema. De manera general, eso es como lo más simple de la categoría que podemos ver dentro de un ecosistema. Y así más o menos se espera que se mantenga un equilibrio en ese ecosistema. Pero vamos a la segunda parte, porque lo que va a importar mucho es qué interacciones tienen estos organismos y qué clasificación tienen dentro de un mismo ecosistema. Listo, regresando de Jurassic World, porque está haciendo mucho calor, podemos empezar a hablar de las diferentes interacciones que tienen los organismos en ese ecosistema. Entonces, vamos a hablar de nuestro amigo Dino. Yo podría hablar de que tiene relaciones con los mismos de su especie, o sea, Dino con Dino. Y a eso le llamamos una relación intraespecífica. Intra significa dentro, entonces intraespecífica. Pero cuando su relación tiene que ver con otro organismo de otra especie, le llamamos relación como internacional, interespecífica. Entonces la relación que tienen ellos, dependiendo de cómo sea, va a tener diferentes nombres de su clasificación. A veces son buenas, malas, bueno, dependiendo del punto de vista de quién se vea. Pero esas diferentes interacciones tienen nombres. Entonces lo que vamos a ver son esos nombres. El primero que podemos ver es el simple, digamos que Dino se come al oso. Oh, no, muere. Y se lo come. Chao. A eso le llamamos depredación. Dino sería el depredador y mi oso sería la presa. En ese caso es muy directo, uno se come al otro, no hay mucha relación. Es tal vez lo que estamos muy acostumbrados a ver, es lo que hacemos nosotros cuando cazábamos, por ejemplo, o lo que hace un águila cuando ve un ratón en la pradera, cosas así. Es simplemente uno se beneficia de comerse al otro. Pero a veces tal vez no es tan directamente, sino que están en competencia. Si no es que tal vez los dos se comen al mismo organismo y entonces tienen que ver quién logra comerse y no pasar hambre. O a veces cuando son de la misma especie podría ser una competencia por reproducirse, o a veces simplemente por el espacio. Nosotros tenemos competencia, los humanos tenemos competencia y por eso hay tanta injusticia a nivel mundial. Nosotros no escapamos de estos problemas como especie. Tenemos los mismos problemas de competencia por recursos, por reproducción, por alimento, por espacio. Y no peleamos justo. Ese es tema para otro video. Entonces, podemos tener competencias. Ahora viene una serie más interesante y lo vamos a ver simplemente por quién se beneficia y quién más bien sale perdiendo. En el primer caso de la simbiosis, eso significa que estos dos organismos tienen una relación un poco extraña en la cual los dos se ayudan, pero no se ayudan solo como un favor, sino que dependen, que es tanta esa conexión que hay entre ellos que en el caso de que uno muera, el otro no puede vivir sin él. Es como esa relación tóxica que tienen tus amigos, ya sabes de qué estoy hablando, ¿verdad? Eso es como que si no pueden vivir sin el otro. Simbiosis. Así que no le diga tóxicos, dígale simbióticos. Estos dos organismos tienen un estrecho vínculo tan fuerte que ya no pueden vivir sin el otro. Esto pasa con muchos organismos que ayudan a ciertas plantas que los polinizan, pero solo ese organismo las poliniza. Y entonces, si ese organismo, ese pájaro o insecto, por alguna razón se va, esa flor ya no tiene quien la polinice y por lo tanto ya la planta no se va a poder reproducir más. Es muy complicado porque dependen estrechamente del otro. Es un poco tóxico. Otra categoría de estos que es muy parecida se llama el mutualismo. El mutualismo es porque los dos se ayudan. Ahí la diferencia puede ser un poco en que muchas veces algunos organismos se ayudan y los dos se ven beneficiados los dos, porque se ayudan de alguna manera, pero no dependen del otro. Entonces pueden vivir felices separados, pero cuando están juntos, ok. Caso número 3, el comensalismo. En el comensalismo es un nombre que no es tan común y es un poco extraño, cuesta y a veces es un poco polémico. Es una situación en donde uno se beneficia y el otro al parecer no le importa, no le hace nada. Esto pasa muchas veces en algunos casos que animales que son muy desordenados para comer y cazan y dejan muchos pedazos de carne regados y entonces, por ejemplo, los tiburones los van siguiendo unos peces que entonces se aprovechan de la carne que va dejando o el pedazo de alimento que quedó por ahí
y van comiendo de las sobras. Entonces se benefician del tiburón o del dino en este caso que comió, pero ya dino comió, que el otro esté ahí no le molesta, entonces no le hace mal. Estos casos son a veces un poco polémicos porque por mucho tiempo pensamos, por ejemplo, que algunos organismos no hacen daño al otro. Por ejemplo, lo vemos con los cirripedios y las ballenas. Los cirripedios son estas como costras que parecen que se pegan a las ballenas y por mucho tiempo pensamos que no les hacían daño y que para ellos nada más se beneficiaban del viaje en la ballena y poder tener un lugar donde adherirse y conseguir comida. Pero con el tiempo nos dimos cuenta que más bien sí les dan enfermedades a las ballenas. Entonces no es tanto un comensalismo, sino como la siguiente categoría que vamos a ver. Parasitismo. Los parásitos, esos muy probablemente los has escuchado y probablemente los has tenido. Y eso es porque un organismo vive a expensas del otro. Es decir, que uno se beneficia y el otro no. El otro está en camino de muerte. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y que como esto no es una depredación, es porque vive en el otro, a expensas del otro. Eso es lo que pasa con los chupasangres, con las sanguijuelas, por ejemplo, las garrapatas. Pero también los parásitos que viven dentro de nosotros, como lo son, no sé, gusanos, como la solitaria, por ejemplo, u otros organismos que viven dentro de nosotros. Y viven de estar matando lentamente a su hospedero. El parásito necesita un hospedero. No es un buen negocio porque cuando el hospedero muere, si no logra conseguir otro hogar, también el parásito va a morir. Pero entonces por eso no lo mata inmediatamente, sino que lo deja vivir lentamente y poco a poco irlo matando. Es un poco macabro, pero funciona para ellos. Y hay muchos parásitos y nosotros tenemos que estar muy conscientes de ellos porque para la salud pública es muy importante. Por eso es importante lavarse las manos. No solo por el COVID, sino por también cosas que te provocan, por ejemplo, diarrea. Y puede ser mucha fuente para parásitos en tu sistema digestivo. Así que, ya sabes, desparasítate por lo menos una vez al año. Si lo hacemos con los animales, también háganselo ustedes. Cuídense. Pero bueno, entonces parasitismo, uno se beneficia y el otro muere. Y hasta aquí llegamos con las relaciones que son directas de que se topan, por decirlo así. Pero hay otro tipo de relaciones que son más indirectas. Por ejemplo, está lo que llamamos el mimetismo. El mimetismo es que un organismo empieza a imitar a otro organismo. Puede ser con sus colores y parecerse porque saben que este es peligroso. Entonces pasa, digamos, con gusanos que se hacen pasar por serpientes con sus colores solo para que los demás organismos no se los coman y crean que son peligrosos. O a veces con conductas, con comportamientos. Hay el caso del pulpo de Indonesia, que es muy bueno para mimetizar comportamientos. Entonces es un mecanismo a veces de defensa y a veces incluso de ataque. Y la última relación que vamos a ver es el dimorfismo sexual. Ese es el típico caso que vemos de que muchas veces los machos y las hembras de una misma especie se ven completamente diferentes. Esto es un caso famoso, el del pavo real. En cuanto al macho, sabemos que es con este plumaje bello de colores muy grande y las hembras son cafés, no tienen grandes coloridos. Es muy común que sean los machos los que sean súper coloridos. Hay memes al respecto de lo gracioso que es comparado con los humanos. Pero también a veces pasa con el tamaño. Es muy normal que las hembras muchas veces sean más grandes que los machos. Hay diferentes cambios. Entonces simplemente se da el dimorfismo sexual cuando es muy notorio la diferencia entre los machos y las hembras de una especie. Bueno, y hasta aquí llega la clase de hoy. Espero que hayas entendido cómo funciona nuestro ecosistema, cómo está armado desde una especie que hace una población, que se junta a una comunidad de organismos vivos y con factores que no están vivos, logra formar lo que llamamos el ecosistema. Y que estos seres vivos tienen interacciones, nosotros las tenemos entre nosotros, intraespecífica, pero también con otros organismos de manera interespecífica. Algunos nos benefician y algunos nos ponen en peligro. Espero que te sirva y que los conceptos se hayan quedado más claros. Si te gustan los temas de ecología y quisieras empezar a aprender todavía más para entender este mundo biológico que nos rodea, ponelo en los comentarios y de fijo podemos seguir haciendo esta línea de temas o de cualquier otro tema que te interese. Ya sabes, dale like, suscríbete, compartí este video y compartamos información. Nos vemos en la próxima clase.